Diciendo entonces, el día de hoy vamos a tener la prédica en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos del 9 al 10, y el título de la prédica es El corazón es engañoso. Y dice su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Padre Celestial, te damos la honra, la gloria, Señor. Gracias que tú nos permites el poder llegar acá, Señor, para alabarte, adorarte, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea rearguyendo nuestros corazones, Señor, y mostrándonos, Señor, que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, Padre amado. Oh, glorioso eres tú. Nosotros solo somos instrumentos en las manos del alfarero, Padre amado. Oh, glorioso. Gracias que tú nos permites, Señor, el poder escudriñar tu palabra, Señor mío, en varios lugares, en varias partes del mundo, Señor. Hay lugares donde ya se prohíbe el hablar de tu palabra. Señor, ten misericordia a esas naciones, Padre Santo. Oh, alabado sea tu nombre. A ti te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, que Dios me los continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos. Pues acá nos reunimos los domingos a las 2 de la tarde en el 147 Tenafly Road, Inglewood. Y pues el día de hoy, como les decía, el título de la prédica es El corazón es engañoso. ¿Será que es engañoso el corazón? ¿Por qué hoy en día mucha gente dice que hay que creer en sí mismo? Porque a veces dice la gente que hay que hacerle caso al corazón, cuando la palabra del Señor dice que el corazón es malo y perverso. Porque la gente se pone a veces en contra de la palabra y de lo que dice el Señor. Y vamos a hablar el tema, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero al referirse en sí a lo que es el corazón, no directamente se refiere al órgano que tenemos acá, que es el motor de nuestro cuerpo. ¿Sabe que el corazón da 70 pulsaciones por minuto? 70 pulsaciones. Y cuando se acelera, cuando usted corre o cuando se asusta, vea que el corazón siente que se le va a salir. Que eso quiere decir que como cuando usted va con un carro a 40, 60 millas y de repente acelera, llega hasta 80. Así su corazón también se acelera cuando usted se frustra, cuando usted tiene un miedo o a veces en una alegría. Eso es el órgano interno del corazón. Y él lo hace en sí por parte de las emociones que vivimos. Pero aquí al referirse Dios al corazón, que también se traduce como la mente, el asiento de nuestras emociones, como el alma. Y a veces lamentablemente nosotros nos dejamos guiar por lo que vivimos diariamente, por lo que experimentamos o por lo que estamos pasando. Por eso dice la misma palabra acá, de que engañoso es el corazón y más que todas las cosas, y hasta además que agregan perverso. Y es algo que es en nosotros mismos. Y esto solo lo podemos cambiar cuando nosotros reconocemos que hay un Salvador, el cual puede cambiar nuestra manera de pensar, y eso va a cambiar todo tu alrededor. Porque déjeme decirle, una persona cuando a veces está enredada en un vicio, fácilmente se deja llevar por lo que él siente, y eso hace que la persona decaiga en el vicio que está consumiendo, ya sea el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, la pornografía o la fornicación, que hace que caiga en eso mismo, porque se deja llevar por lo que sus sentimientos le dicen. Y eso hace que uno permanezca en el pecado. Y hace que uno no salga adelante y deje ese pecado, que muchos lo dicen como un vicio o algo así, pero en sí es un pecado que está experimentando la persona en sí, si no da al Señor que tome el control de esa área. Amén. Es como muchos de nosotros tal vez pecábamos en distintas maneras, pero en un momento en el cual nosotros reconocimos que estábamos mal y que necesitábamos ayuda. Y esa ayuda no puede ser un psicólogo, que a veces los psicólogos
tratan con las personas, pero no las sanan del todo. El único que te puede sanar internamente y externamente es Jesucristo. Amén. Quien pagó por nuestros delitos y pecados. Amén. Dice, este pasaje del Antiguo Testamento nos dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Por qué cree usted que a veces está usted pensando las cosas correctamente, pero de repente viene algo en lo cual usted lo quiere cambiar? Porque vemos que hay cosas que desde el interior se empiezan a manipular y las lleva uno a práctica. Porque en lo que estamos pensando, eso empezamos a actuar, a hacer. Yo me recuerdo, porque le digo a veces, cuando antes yo tomaba, y yo quería dejar el vicio del alcoholismo. Y sí, lo dejaba un tiempo, pero de repente viene en tu mente el recordarte en ese ambiente en el cual tú estabas y el disfrutar el momento y el estar compartiendo con amigos. Y cuando tú sientes, vas corriendo tú mismo a comprarlo sin que nadie te invite, porque de aquí adentro nace. Pero cuando tú empiezas a pedirle la ayuda al Señor, a visualizarte cómo tú te verías sin estar en ese mal camino, en el vicio en el cual estás, eso va a empezar a cambiar. Cuando nosotros nos comunicamos más con el Señor, empezamos a ver la vida totalmente diferente a la que hemos vivido. ¿Por qué? Porque usted se está enfocando en conocer más del Padre Celestial, en tener más comunión con Él, el orar. Porque ¿qué sucede cuando usted pasa una semana sin poder orar? Los afanes del mundo, llega uno cansado del trabajo, se acuesta un rato, mira un poco tele y se acuesta, y cuando sintió y amaneció el otro día ni se levantó a orar porque ya está corriendo, que sonó la alarma y va corriendo uno al trabajo, y pasa uno, cuando se da cuenta, pasó una semana sin comunión con el Señor. Y entonces termina uno más frustrado. Pero ¿qué sucede cuando usted en las noches, usted tiene comunión con el Señor, en las mañanas, está hablando de la palabra del Señor, está experimentando el poder de Dios en su vida? Y ya las emociones ya no van a empezar a trabajar en usted, porque usted va a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Y va a poder tener dominio sobre las emociones que ataquen a su interior. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos de que el corazón dice que es engañoso más que todas las cosas. Aparte de eso, dice, la Biblia nos dice que engañoso es el corazón y perverso, que nuestro corazón es malo por naturaleza. ¿Y por qué es malo? Porque desde un inicio el hombre pecó en el Edén. Pecó cuando desobedeció a Dios. Y eso hace que hoy en día todos, dice la misma palabra, nacemos en delitos y pecados. Todos nacemos en delitos y pecados. Necesitamos nosotros reconocer que somos pecadores para poder cambiar la manera de ser y de pensar. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios cambia nuestra manera de pensar, nuestra mente, nuestra psiquis, lo de adentro. Porque si esto no es cambiado, nosotros seguimos pensando lo mismo. Y a manera que del pecado que nosotros estamos viviendo, con el tiempo lo vamos practicando más mal y más perverso. ¿Por qué cree usted que una persona, cuando mata a otra persona, le entra un miedo, le entra un temor por haber matado a alguien? Pero como está metido en un grupo en el cual le dicen que entre más mate, más poder tiene, eso lo va a llevar a hacer otra muerte, hacer otro asesinato. Y cuando se da cuenta va matando otro y otro, y cuando se va a dar cuenta más adelante, él ya no va a sentir temor en matar a una persona. Ya no lo va a sentir. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón está cauterizado, y ya no piensa como una mente racional. ¿Por qué? Porque realmente está cerrada y hace que cometa uno más perversidad. Eso es lo que hace el diablo, el enemigo, el pecado que mora en nosotros. Pero si nosotros venimos a los pies del Señor, vamos a cambiar todo eso. Y va a cambiar nuestra manera de pensar. Y todo lo malo dice, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Entonces,
no importa las circunstancias por las cuales nosotros estamos pasando, sabemos que por naturaleza somos pecadores y necesitamos cada día estar pegados del Señor, para no dejarnos llevar por las artimañas del enemigo, porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Aparte de eso, vemos de que dice, nuestros corazones no pueden ser enderezados sin la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Si no tenemos la gracia de Jesucristo, nuestro corazón no puede ser enderezado. Por eso es necesario que cuando nosotros realmente recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros hacemos esa fe de recibirlo al Señor, lo hagamos de todo corazón. Porque a veces vemos que hay personas que reciben a Cristo en su corazón, pero su manera de vivir no cambia. ¿Por qué? Porque no lo recibieron de todo corazón, no hubo un cambio genuino. Pero cuando una persona recibe a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, va a haber ese cambio. Porque esta persona está dejando que Dios obre en él. Amén. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y no endurecemos nuestra manera de pensar. Y eso solo Dios lo puede hacer. Por eso vemos, dice que en el libro de Éxodo capítulo 8 versículo 32, si regresamos acá al libro de Éxodo. Acá en el libro de Éxodo nos habla acerca de la salida del pueblo de Israel, ¿va? Pero vemos de que el faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Veamos acá, dice en el libro de Éxodo capítulo 8 versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Por qué lo hizo? Dice, si regresamos al 31, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas del faraón, de siervos y todo, porque estaba limpiando las plagas que habían sucedido. Mas sin embargo, dice, mas Faraón endurecía aún más su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Por qué lo estaba endureciendo? Pues vemos que era parte de Dios. Hay personas que a veces son endurecidas por parte de Dios para que después vean la gracia del Señor como obra a su manera de Dios y no a la manera del hombre. Porque veía que el pueblo estaba sufriendo por querer salir en libertad. Pero, ¿qué hubiera pasado si el faraón dice, hubiera llegado Moisés y le dice así parafraseando, hey faraón, fíjate que Dios habló conmigo y dice que te dejes ir al pueblo? Y él dice, ok, lo voy a dejar salir, que ya no necesito los esclavos. El pueblo fácilmente hubiera ido, y ¿a quién le hubieran dado la honra? Al faraón. No se la hubieran dado del todo a Dios. Pero Dios mandó esas plagas y endurecía el corazón de Faraón para que el pueblo se diera cuenta que era Dios el que los iba a sacar y darle la honra y la gloria al Señor. Amén. A veces hay situaciones en las cuales vemos que no encontramos gracia. Y seguimos orando. Pero lo malo es cuando usted se endurece y dice, no, yo ya oré al Señor y no me lo da, entonces así lo dejamos. Está endureciéndose usted. Pero vemos un caso en el Evangelio de que una viuda dice que tenía a su hijo preso y seguía orando, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y era tanto que cansó al juez malo y lo dejó ir. Si nosotros clamamos al Señor, Él va a escuchar nuestras oraciones. Y no va a endurecer nuestros corazones. Así que no importa las circunstancias, vemos de que a veces se ven cosas duras en nuestra vida que no encontramos solución o pensamos que Dios se ha olvidado de nuestras oraciones, pero Él lo va a hacer a su debido tiempo. Amén. Amén. Entonces vemos que nuestro corazón trata de engañarnos haciéndonos creer que todo lo que queremos en nuestra naturaleza pecaminosa realmente es necesario que obedezcamos a Dios. Porque si nos dejamos llevar por lo que nosotros pensamos, fácilmente decaemos y nos alejamos de Dios, por lo que vemos. Porque como le digo, dice la misma palabra que engañoso es el corazón y perverso. Y a veces nos dejamos llevar por situaciones tan fáciles que se pueden resolver, y pensamos que Dios no lo va a hacer. Y empezamos a buscar ayuda en otros lados y la gente a veces no te quiere ayudar.
hasta te va a salir más caro. Entonces dice, aparte de esto, vemos de que en el libro de Hebreos capítulo 6 y versículo 18, dice, nuestros corazones no pueden engañar y no queremos ser ignorantes de esta verdad. Porque realmente a veces nosotros pensamos que podemos engañar a Dios, pero Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Por eso vemos acá en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 18, en el cual la palabra dice, Hebreos. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no puede ser burlado y Dios no puede mentir. Si Él pudiera mentir, no fuera Dios. Nosotros no creeríamos en Él. Pero ¿quién es el padre de mentira? El diablo, el enemigo, el que viene a frustrar los planes de Dios. Y lamentablemente muchos caemos en sus trampas, como le pasó a Adán, Adán y Eva, que se dejaban llevar por la manipulación de la serpiente en el Edén, y perdieron todo el dominio, todo el dominio. Entonces, es necesario que nosotros le pidamos la fortaleza a nuestro Señor. Dice, como Dios nos dice que engañoso es el corazón y perverso realmente, entonces es necesario que nosotros al orar a Dios diariamente, al leer la palabra, al congregarnos como hermanos, es cuando somos fortalecidos. Somos fortalecidos en la familia de Cristo. Entonces, es necesario que nosotros le pidamos la fortaleza a Dios cada día. Porque si nosotros, como le digo al inicio, el corazón... Nosotros por los sentimientos fácilmente nos dejamos llevar. Aquel que está enamorado de una muchacha fácilmente se deja llevar. O a veces la muchacha está enamorada de uno y uno a veces pervierte las palabras para engañarla y fácilmente es engañada o es engañado. Porque las emociones a veces lamentablemente nos hacen sensibles a las palabras de las personas. Pero el Señor es el único que puede controlar esas emociones y no dejarnos llevar. Mire cuántas personas lamentablemente a veces son robadas en las calles, no con un arma, no con golpes, por simples palabras. Te mienten y a veces uno se lo cree todo y fácilmente es envolvido. Y a veces uno piensa que está ayudando a alguien y lamentablemente no está ayudando, sino está dando dinero para que esa persona continúe en sus malas andanzas. Porque a veces uno lamentablemente no tiene el discernimiento del Espíritu Santo y te dejan llevar por las palabras que te dicen. En el libro de Romanos capítulo 7 y versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿O será que solo yo lo he hecho a veces? Todos pecamos de una manera. Vea que a veces nosotros queremos hacer el bien, hacer las cosas correctamente y no las hacemos. O a veces usted dice, cuando yo reciba cierta cantidad de dinero, a veces lo dice uno, dice, no, con esto que yo voy a obtener voy a ayudar a mi familia o a ayudar a tal persona. Pero ya cuando usted lo tiene, se le hace duro el poder soltarlo. Se lo hace duro poder soltarlo y entonces usted hizo una promesa que no escuchó, lo escuchó Dios, pero usted no lo cumplió porque se dejó llevar por la emoción. La emoción hace que uno jure y diga cosas, pero lamentablemente cuando tiene que cumplirlas, a veces uno retrocede y no tiene que ser así. Por eso es necesario que nosotros le pidamos la guianza al Señor. Por eso, como dijo aquel apóstol Pablo a los romanos, dice, porque no hago el bien que quiero. Todos queremos hacer el bien,
sino el mal que no quiero, eso hago. Y caemos en pecado, porque nos dejamos llevar por las intenciones de nuestro corazón. Incluso dice, cuando tratamos de hacer cosas buenas, nuestra naturaleza pecaminosa puede llevarnos a la dirección opuesta, a hacer lo opuesto. A menudo la dirección en la que nos lleva nuestro corazón es el camino de la destrucción. De la destrucción. Por eso, lamentablemente, vemos personas que a veces caen en pecado y no se levantan, porque es tanto la frustración que ya no quieren enderezar sus pasos. Pero no es lo correcto. Deberíamos enderezar nuestros pasos para que podamos tener la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana y su misericordia es para siempre. Para siempre. Pero eso no nos da a que pequemos predeterminadamente cada día lo mismo, porque va a llegar un momento en el cual nuestra mente y nuestro corazón es cauterizado, que todo lo que hacemos pensamos que está bien y no está bien delante de Dios. Porque nos dejamos llevar. Entonces debemos confiar en Dios, porque si confiamos en nosotros mismos, déjeme decirle que vamos a fallar y nos vamos a perder de tal manera que a veces no se va a poder ni encontrar uno solo. Y eso es lo que lamentablemente en el tiempo en el cual vivimos ahora, usted puede ver en la televisión, escuchar en la radio, hasta su amigo, la misma familia, dice, tú tienes que pensar en ti mismo. Tú eres primero y todo lo demás es después. Pero vemos de que realmente en quien tenemos que tener la confianza es en nuestro Padre Celestial. Amén. Dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿A quién está poniendo usted la confianza ahí? A nuestro Padre Celestial. Pero cuando usted se la pone en sí mismo, va a terminar cansado, frustrado y enfermo. Y a veces hasta solo. La familia se le va. Se le va porque usted se mete de lleno a querer ser, a querer tener a veces posesiones y más, que deja a un lado la familia y no busca del Señor. Pero tenemos que estar pegados de Él. Él mismo dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Queremos tener más comunión con el Señor, acerquémonos a Él. En lugar de confiar en nuestro corazón o seguir los deseos de nuestro corazón, debemos seguir a Dios. Porque Él mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegaba al Padre sino por Él. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo mejor que es para nosotros. Porque Él mismo dice que de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si eso hizo Dios dando a su Hijo unigénito, ¿cuánto más no nos dará a nosotros? Pero lamentablemente nosotros desconfiamos de Dios y pensamos que Él no lo va a poder hacer, que nosotros sí lo vamos a hacer. Y es porque nos dejamos llevar por nuestro corazón. Entonces, vemos que es necesario que nosotros nos rindamos delante del Señor. Vemos el caso de David, el rey David. Dice que es considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? El rey David cometió adulterio, mató a muchas personas. Mas sin embargo dice la palabra que es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Si todo eso hizo. Porque él se arrepentía de todo corazón. Y eso hace una gran diferencia. Que nos arrepintamos y que nos alejemos de ese mal camino, de ese mal pecado en el cual uno a veces está metido, para que se aleje y entonces empiece a no confiar al Señor. Por eso él mismo dijo en el Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Quién quiere un corazón limpio? Yo lo quiero. Todos anhelamos tener un corazón limpio. Amén. Y renueva un espíritu recto delante de mí. Eso solo Dios lo puede hacer. Un espíritu recto delante del Señor.
Porque si no tenemos al Espíritu Santo, entonces está el espíritu del mundo y eso nos hace llevar a caer en tantos pecados. Y el querer no buscar de Dios, porque a la carne le alegra el pecado. ¿A quién no le alegra caer haciendo cosas indebidas? Pero cuando nosotros ponemos delante al Señor, todo Él lo va a cambiar definitivamente. Y pedirle que Él cambie nuestro corazón, cambie nuestro espíritu. Dice, nuestra oración necesita ser dirigida a Dios, creando en nosotros un corazón puro. No podemos crear un corazón puro por nuestra cuenta, debido a que somos pecadores. Por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer, pero en Cristo Jesús sí lo vamos a poder lograr. Amén. Amén. Por eso vemos en el libro de Ezequiel capítulo 11 y versículo 19. El profeta Ezequiel en una visión veía acá de que Dios era el que podía estar cambiando en sí a toda la nación. Porque la nación en sí no, cada día se alejaba más de la presencia del Señor. Y les dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Veo que uno sin Cristo lo que tiene es un corazón de piedra, duro, que no entra nada. Pero cuando reconocemos que necesitamos de Dios, Él quebranta ese corazón y te pone un corazón de carne susceptible al llamado de Dios. Y ahí tú vas a entender por qué Dios te está llamando. ¿Qué ministerio ha puesto Dios en tus manos si lo has descuidado? Porque no es solo de que nos congreguemos y ahí voy a estar yo todo el tiempo sentado, no. Dios nos trae a la congregación, nos va capacitando para que pues nosotros llevemos ejerciendo un ministerio el cual Él ha depositado en cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos rendimos y que Dios trabaje en nosotros, quebrando ese corazón duro y poniendo un corazón de carne, porque dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Dos cosas, Señor. Porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. Si el espíritu está bien, el alma y el cuerpo está bien, todo el complemento está bien. Pero si el cuerpo está bien, pero el alma está mal y no tenemos el Espíritu Santo, estamos mal. Estamos mal. Mire cuántas personas tienen una salud perfecta, pero no hay Espíritu Santo ahí. Y terminan frustradas internamente del alma porque no tienen una comunión con Dios. Mire cuántas personas que son artistas o fisiculturistas, físicamente están bien, pero a veces no duermen, necesitan estar con el psicólogo para que los esté tratando, cometiendo a veces hasta matando a alguien. Vi una vez un caso de uno, no me acuerdo el nombre, pero aquí en estadounidense, que era tanto el afán por querer ser un hombre fuerte que se inyectaba esteroides. Y eso hace que tu mentalidad vaya cambiando por el exceso que uno tenga. Y llegó al gimnasio y quería usar una máquina. Y como estaba ahí la gente, él llegó frustrado, empezó a pelear y a pegarle a la gente. Llegó la seguridad, lo sacaron y seguía encima de eso. Entonces vino la policía y le dieron unos electroshocks con pistolas eléctricas. Y fue tanto el impacto que le dieron que ahí lo mataron. Teniendo una buena salud, un gran cuerpo y todo, pero el Espíritu de Dios no estaba ahí. Estaba el espíritu del mundo y hace que uno haga locuras. Se dejó llevar por las emociones, por las intenciones del corazón. Y ahí lo mataron con edad como de 40 años. Un hombre con futuro por delante. Pero ya nosotros hoy en día, si tenemos al Espíritu Santo, si hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, esas frustraciones las va a poder controlar el Espíritu. Porque dice que, más el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23, es amor, gozo, paz, mansedumbre,
humildad, paciencia, benignidad. Y eso solo Dios lo puede hacer. Si no tenemos todo eso, necesitamos pedirle al Señor. Nosotros como cristianos a veces somos enfrentados en nuestras labores diarias o en la calle. A veces tú estás tan tranquilo y alguien llega a frustrarte. ¿Cómo vas a reaccionar ahí? ¿Te vas a dejar llevar por la emoción o por el Espíritu Santo? A veces tiene que pedir uno paciencia al Señor. Resistir al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene la paciencia y el enemigo empieza a frustrar tu mente y empieza uno a tratar mal a los demás? Después van a venir y dicen, y no que vos sos cristiano. Te hieren, da uno mal testimonio. Entonces tenemos que pedirle la fortaleza al Señor, que trabaje en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder tener la mente de Cristo. Amén. Y eso solo Dios lo va a poder hacer, el Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso vemos acá en el libro de Jeremías, regresando a la lectura inicial de Jeremías 17, en el versículo 10, porque estábamos hablando del 9, ¿va? Y en el versículo 10 dice acá: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él es el que escudriña la mente y lo profundo de nuestro corazón. Y Él dice que dará a cada uno según su camino. Según es tu camino, según Él va a dar. Amén. Y según el fruto de tus obras. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros le pidamos la fortaleza al Señor. No confiemos en nosotros mismos. Confiemos en Dios. Y Él va a enderezar nuestros caminos, nuestras veredas. Amén. Y pedirle diariamente al Señor la fortaleza, como dice en el libro de Efesios capítulo 6 y versículo de 10 al 18. Eso le queda de tarea, búsquelo en su casa. La armadura de Dios. Así como un soldado es vestido diariamente para cuando venga el enemigo y él pueda estar protegido, así nosotros también tenemos que estar protegidos para poder contrarrestar las artimañas del enemigo. Como todo buen soldado tenemos que estar nosotros también armados. ¿Y cómo contrarrestaba el Señor al enemigo? Vemos en el caso cuando el Señor estaba en el desierto, fue tentado el Señor. Y Él no le discutió al enemigo, Él cómo lo contrarrestó con la palabra del Señor. Cuando nosotros conocemos más de la palabra, esos versículos son la clave para nosotros fortalecernos y poder atacar al enemigo y no dejarnos atacar por él. Amén. Porque como dice acá, debemos alinear nuestro corazón con Cristo, porque realmente el corazón es engañoso y perverso. Debemos alinearnos con el Señor. Corremos el riesgo de pecar y desobedecer a Dios. Para glorificar a Dios debemos llenar nuestro corazón de cosas buenas. Llene su corazón de cosas buenas. ¿Qué sucede cuando uno escucha palabra del Señor? Mire, hoy en día usted no puede leer la palabra, usted puede descargar una aplicación en su teléfono y ahí puede estar escuchando la palabra. Dice que meditemos de ella, en la palabra, de día y de noche. Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Pero si no escuchamos palabra del Señor, no aumenta nuestra fe. No confiamos en el Señor. Pero si nosotros nos llenamos de las cosas del Señor, las cosas buenas, de lo bueno vamos a sacar para poder darle al que está en necesidad. Amén. Y eso solo el Señor lo puede hacer si nosotros nos dejamos llevar. Entonces vemos de que realmente en el siglo XXI se recomienda que uno confíe en sí mismo. Pero la palabra del Señor
profeta Jeremías, miles de años antes de que el Señor viniera, ya estaba escrito que el corazón es perverso, que el corazón es malo. Que no confiemos en nosotros mismos, confiemos en nuestro Padre Celestial, porque Él entonces enderezará nuestros caminos, nuestras veredas. Él enderezará todo, porque si nosotros mismos lo vamos a hacer, lamentablemente no podemos. Por eso dice la misma palabra acá en el libro de Proverbios capítulo 3. Este proverbio es muy pegado, muy de lleno para la comunión con el Señor, en el cual dice, fíate, capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Más claro no puede estar. Más no puede estar. Entonces vemos que realmente la palabra del Señor es fiel. Amén. Creamos en Él. Alejémonos de las malas intenciones del corazón y va a ver que todo va a cambiar. Confíe en el Señor. Por eso dice a Él, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Confiemos en el Señor cada día y va a ver los frutos que va a empezar a cosechar. Pero si usted no confía en el Señor y empieza a confiar en sí mismo, también va a cosechar frutos, pero no buenos frutos. Frutos que lo van a llevar a la destrucción de usted y de los que están a su alrededor. Así que Dios me lo continúe bendiciendo. Nos ponemos de pie y confiemos cada día más en nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, Padre Santo, glorioso. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, que cada día confiemos más en ti, Señor, que nuestro corazón esté alineado a ti, Padre amado, glorioso. Perdona nuestros pecados, limpia, renueva nuestras vidas, Señor, Padre amado. Oh, alabado sea tu nombre, Señor, porque como vemos en tu palabra que el corazón es engañoso y perverso, Señor, Padre amado. Ayúdanos, Señor, Padre amado, a ser fortalecidos con tu palabra, Señor, a estar llenos, Señor, de tu armadura, Padre amado, para contrarrestar las acechanzas y las artimañas del enemigo, Padre amado. Oh, glorioso, ayúdanos, Señor, Padre amado, a poder hacerlo bien, Señor, Padre amado, como dijo el apóstol, que a veces queremos hacerlo bien y hacemos el mal, pero en ti, Señor, Padre amado, sabemos que nos da la fortaleza, Señor, para hacer buenas obras, Señor, Padre amado, para agradarte a ti, Señor, para glorificar tu santo nombre, Señor. Derrama en cada uno de nosotros, Señor, los frutos del Espíritu Santo, Señor, Padre amado, que haya amor, gozo, paz, mansedumbre, humildad, benignidad, paciencia, oh, bondad, Padre amado, en cada uno de nosotros para nuestros semejantes, Señor, Padre Santo, y así reconocerán que nosotros somos hijos tuyos, Señor, Padre amado, porque nos amamos los unos a los otros, como dijo el Señor Jesucristo, Señor, que por esto nos conocerán, que nos amemos los unos a los otros, Señor, Padre amado. Oh, glorioso eres tú. Gracias te damos a ti, llévanos con bien, líbranos todo accidente, toda acechanza del enemigo, Señor. Para ti sea la honra y la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me lo continúe diciendo. Amén.